¿Y cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí, mi primer video de YouTube, un video educativo sobre la educación artística, cosas que mucha gente verá, mucha gente de bachillerato verá. Educación artística, una materia bien, 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 ¿cómo se puede decir? No es tan complicada, pero se puede decir que si no le prestas atención se vuelve complicada. Ahora voy a dar esta vez 10 temas que seguramente si te los aprendes o los estudias te hará fácil la educación artística. El primer tema será sobre el cine. Todo el mundo conocemos sobre el cine, todo el mundo hemos ido a un cine y hasta la hora. Pero el cine, aunque puede ser maravilloso, tiene su historia, cómo se creó, quiénes fueron los que crearon y por qué razón se creó. Primero le voy a dar un tema breve sobre qué es el cine. El cine es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear impresión de movimiento, al cual se lo conoce como el nombre de video, película, filme o film. El cine ha sido siempre un medio de entretenimiento fantástico y popular, tanto que a pesar de su antigüedad sigue vigente y presente en la vida de todo ser humano. Bueno, como vimos, el cine es algo que lo tenemos hasta ahora. Todo el mundo sabe del cine. Todo el mundo va al cine. Y es algo que tiene su antigüedad. Que mucha gente lo ve como que ves una película y estás en otro mundo. Te proyectas en la película. Estás dentro de la película. Y así es el cine. Pero vamos a ver ahorita su historia. Botemos esto y vamos a ver su historia. La historia del cine. El cine hace su aparición el 28 de diciembre de 1895 mediante la proyección pública de la salida de obreros de una fábrica francesa, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliente de un puerto. Por parte de los hermanos Lumière, posteriormente, después de crear cerca de 500 películas de este tipo y con los espectadores aburridos por la monotonía de las tomas, aparece George Méliès, que desarrolló nuevas cinematografías presentando filmes como El viaje a la luna, que se fue estrenada en 1902. Después de 2 años se dio su segunda película, que es Viaje a través de lo imposible, que fue en 1900. Posteriormente aparecieron filmes conocidos como cine mudo, en el que se destacaron grandes directores como Alfred Hitchcock, Charles Chaplin, hasta que en 1927 se estrena la primera cinta hecha que tiene sonido, que es El cantante del jazz. En 1928 hace su aparición el primer dibujo animado que todo el mundo conocemos por Walt Disney, que es Mickey Mouse, que ahí atrapó a espectadores jóvenes y niños. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el cine se basa en la propaganda nacionalista, el documento de la guerra o el producto escapista. Al terminar la guerra, las producciones fílmicas abordan temas humanitarios, policíacos y relacionados con los padecimientos a lo largo de la guerra. A finales de los años 70, después de un cine basado en el catastrófico final de la guerra, o quizás como reflejo de la peligrosa bomba atómica, se ponen las superproducciones desde el punto de vista de la calidad y la rentabilidad de producciones, que se crea la primera película con grandes efectos especiales, que fue La de las Galaxias, que fue estrenada en 1977 por el gran escritor George Lucas. Un comentario personal, que para muchos de nosotros estas películas no tienen tantos efectos especiales, pero para gente cuando salió y se estrenó esa película tuvo los mejores efectos especiales que había en ese tiempo, los mejores. Ahora para nosotros los adolescentes, esta
películas no tienen muchos efectos especiales. Vemos la gran diferencia que hay. Vemos cómo hay la diferencia de que es mentira, como en las explosiones. Vemos que son explosiones falsas, pero en ese tiempo eran explosiones que son creíbles. Ahora pasemos con otro tema. Ahora vamos a hablar el segundo tema importante también, que lo conocemos como la danza. Creo que muchos saben qué significa la danza, pero le vamos a dar un concepto breve como el de Nantes, preciso y conciso sobre qué es la danza. Perdón. La danza es la acción o manera de bailar para hacer una ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos, emociones. Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la prehistoria, pues desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no solo a través de la comunicación verbal, sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en esos orígenes, el ser humano recurría a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. Como vimos, la danza, algo también que la vemos todo el día, lo hacemos en una fiesta, todo. También tuvo en sus tiempos, cuando se creó, fue algo prehistórico, porque había gente que no solo quería hablar. Uno cuando se pone bravo, no comienza a gritar, comienza a hacer bailes, como pisotear, hacer un movimiento como que estás molesto, o que no estás satisfecho lo que le pasó. Haces movimientos, estos movimientos, mueves tu cara, los brazos, hasta golpeas cosas a algunas personas. Pero bueno, este no es el caso. Como todo, esto también tiene una historia. Y ahora vamos a ver su historia. La historia de la danza estudia la evolución de la danza a través del tiempo. Desde la prehistoria, el ser humano tenía la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que expresaban sentimientos y estados de ánimo, como les expliqué antes. Pero, ¿quién fue los primeros que hicieron estas danzas? Los primeros que hicieron danza fue Grecia, que ha tenido una danza llamada la Musa, dedicada a ella por Texícore, así se pronuncia. Luego vino, después de años, vino la danza medieval. Tuvo escasa relevancia debido a que la marginación a la que se sometió la iglesia, que la considera un rito pagano. Como saben, en la Edad Media es donde más se hubo la Edad Oscura, como se dice, la Edad Oscura, donde ahí se veía que era el bien y el mal. Ahí había mitos sobre el diablo aparecía, demonios, vampiros, hombre lobo. Entonces algunas danzas en la iglesia eran como rituales paganos. Entonces estas danzas medievales hubo muy pocas por esta restricción. Pero luego, después de unos años, hubo la danza renacentista. Tuvo una gran revitalización debido al nuevo papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideraban esta época el nacimiento de la danza moderna. Como le dije, en la Edad Media no hubo, pero cuando fue la Edad Renacentista, el cambio de la Edad Media a una nueva edad, hubo la danza, tuvo la nueva danza. Esto le dio paso a la danza moderna que conocemos hoy. Ahora vamos a ver sus características de la danza. La danza tiene muchas características. Una de ellas, voy a decirles 6 de ellas que son importantes que sepamos y que muchos que son bailarines lo saben. La primera, que es tendencia de esta danza, que es tendencia de la danza que el mismo artista cumpla la función de coreógrafo y de bailarín. Segundo, a diferencia de los coreógrafos de ballet, como vemos, que tienen un lenguaje codificado de pasos,
Los bailarines modernos crean su propio lenguaje, por lo que se hace necesario que el coreógrafo sea quien baile. Como antes el ballet era algo formal y todavía es formal, pero no es un estilo libre, tiene unas reglas y tienes que seguir esas reglas. Pero la danza moderna tú creas tus tiempos, tus leyes, perdón, tus tiempos, tus leyes y tus movimientos. Por eso después del Renacimiento hubo todas estas danzas. El tercer punto. La creación del lenguaje de la danza implica un estudio profundo de movimientos del cuerpo y desarrollo de teorías. Cuarto. Se considera además que los bailarines o los que van a la danza, los más principales, los que escogían son los que tenían buena respiración, columna vertebral y anatomía. O que sean bailarines que para ser bailarines tenían que tener una... perdón, estoy medio nervioso. Perdón. Que ser bailarín debía conocer su propio cuerpo. Esto se hace con entretenimientos de yoga, elongación o respiración, etc. El quinto. Emplea todas las dimensiones del espacio y suelen colocarse de perfil o de espaldas al público. No siempre están erguidos y realizan movimientos en el suelo o sentados. Como ven, los bailarines tienen una buena postura. Tú no vas a ver un bailarín como con la postura del jorobado de la torre. No me acuerdo cómo se llama el nombre, se me fue ahorita. Pero ese jorobado. No, los bailarines que son de la antigüedad como dije, el ballet, siempre tiene reglas, siempre son posturas, tienen gran postura, tiene gran agilidad, tiene una anatomía y un estado físico bien definido. Ahora vamos con el sexto. El relacionamiento con la música en el ballet tradicional, los movimientos van paralelos a la música, pero en el baile moderno no siempre ocurre esto. Incluso puede que no exista la música y los movimientos se realicen en silencio. Es decir, mucha gente baila al ritmo de la música, pero hay gente que uno está feliz y no escucha la música y se pone a bailar, movimiento. Uno está feliz, lo hace al ritmo del silencio, que mucho lo hacemos. Bueno, como vemos en las imágenes, siempre son coreografías organizadas, coordinadas, sincronizadas. No puede ser cualquier bailarín profesional haga un baile cualquiera. No, todos tienen unas leyes, un tiempo, un espacio y un todo en el baile, como dicen. Ahora vamos a ver los géneros de la danza. ¿Qué tipo de género existen en la danza? Existen varios géneros de danza, pero yo solo le diré tres que todo el mundo lo conoce. Uno es el género clásico. ¿Cómo se identifica el género clásico? Pues llevan principalmente movimientos y elementos armoniosos, suaves y coordinados. Estos bailes se practican desde épocas pasadas hasta la actualidad, entre las que podemos mencionar, es como le dije, el ballet, la danza medieval, la danza contemporánea y el ballet contemporáneo. El segundo es el folclórico. Ahora, ¿qué son las danzas folclóricas? Las danzas folclóricas son danzas que por lo general pertenecen a la cultura y etnia de una región, país o comunidad y pertenece a la cultura popular. Algunas de las más populares danzas folclóricas son el
el albazo, el pasillo y el pasacalle. Ahora, comenzando hoy, vamos a ver sobre el cómic. Para también mientras lean el dibujo que les ahí, que es muy bueno. Léanlo y analicen y que saquen una risa en este video. Léanlo, que le voy a dar tiempo. Bueno, muy bueno el chiste, me causó mucha risa. Bueno, continuamos. Vamos a hablar del cómic, como le dije. Vamos a dar una pequeña introducción, un pequeño resumen, como siempre le digo. El cómic o historieta es una serie de ilustraciones sucesivas que narran una historia con o sin textos escritos. Su origen data hace más de 100 años, en los cuales ha ido ganando mayor protagonismo con advenimiento de las nuevas tecnologías tales como la televisión, los dibujos animados, la computación, el cine, etc. Las historietas generalmente se realizan sobre papel, ya sea como revistas, e interior de periódicos o afiches. Sin embargo, actualmente también lo encontramos en formatos digitales como el comic web, el webcomic, etc., los cuales podemos visualizar a través de la web y aparatos digitales como las tablets, smartphones, etc. Una historieta es una secuencia. Ahora le voy a dar un pequeño concepto de qué es el cómic. Una historieta de cómic es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros dentro de las cuales puede integrarse textos lingüísticos o algunos signos que representen expresiones fonéticas, como cuando vemos una historieta de Batman antiguas, cuando uno le pegaba decía ¡pum! Crash, ¡pam! Como cuando venía para Batman, eso salía como en ese tiempo era la tecnología o una visión de 3D muy buena. Una característica principales del cómic es su carácter narrativo, pues muestra una serie de ideas relacionadas con el antes y el después de la viñeta que se lee, la cual habla sobre el presente. Bueno, como todo maravilloso tiene su historia. Y ahora vamos a ver su historia del cómic. Disculpen citar esa imagen es la introducción de la historia del cómic. El cómic, como muchos otros géneros narrativos, tiene su origen en las antiguas civilizaciones humanas y en la Edad Media. La creación de pinturas murales egipcias o griegas. Él estoy dando un ejemplo. Una de los cómics egipcios era así. Este no es, pero es así era. Porque está muy. Si le ve, y denle like, si me dice medio like. Otras que eran las cómics griegos, pero no eran cómics, ahí se llamaban historias. Historias como el Zeus, historias griegas, también las conocían como historietas, cómics, también se lo consideraba las leyendas, porque uno las leía y le gustaba. Tendría así como la de Zeus, la hijo de Zeus, cómo se vivió el mundo en Zeus, Poseidón y Hades. Es como un cómic y llama la atención. Así eran esos años en la Grecia. Luego la invención de la imprenta en 1946 y la litografía en 1789 permitió la reproducción masiva de dibujos, y fue en 1800 que el caricaturista inglés James Gillray creó una litografía satírica de Napoleón Bonaparte, la cual fue publicada en la prensa por el que se consideraba como el primer cómic de la historia. Que ven aquí que Napoleón quería toda Europa, mientras Europa quería toda América. Ahí lo ven.
cómo se parten las partes. ¿Cuál es la de cómo se parten el buffet? Pues el buffet es el mundo. Napoleón Bonaparte le daba toda América por espacios en Europa, como lo ven ahí. Y de ley Europa se llevó toda América. Bueno, sigamos. Posteriormente fue caracterizado por el sueco Rodolfo Tupferfer. Perdóname por la pronunciación, pero no soy muy bueno en ruso. Digo, el sueco. Él empezó a publicar diferentes álbumes de historietas en formato horizontal, dirigido al público adulto, con una tira de viñetas por página y un par de líneas de texto de pie. Vamos a la parte que creo que muchos conocen. ¿Cómo fue que tuvo éxito el cómic? Porque igual este cómic lo veían cierta gente adulta y no llamaba mucha atención, pero hubo un tiempo que el cómic ganó gran industria y se hizo millonario. Fue porque en Estados Unidos y en Europa las historietas evolucionaron, implementaron el uso de los globos de diálogo, donde hubo una serie de un cómic que era de carácter cómico, en donde destacan varias cómics como el, perdóname por el pronunciamiento, pero yo lo busqué en Google y dice Calles Mahmer, así lo decía, Calles Mahmer, que trata una historia de una familia que es todo un caos total. Otra también que hubo, Crazy Cat, que trata de un gato que quiere viajar por todo el mundo. Él tiene sus amigos locos, por eso dice Crazy Cat, loco gato. Pero en el punto más alto del cómic hubo que porque en 1938 la industria del cómic tuvo su gran éxito a partir de los superhéroes. El primero del cual siempre conocemos será Superman, que no se llamaba Superman sino Action Comics. Luego vino uno de los grandes, el murciélago detective, el detective del cómic se llamaba, pero ahora se llama como Batman. Y el siguiente fue el de 1939, fue Capitán América, el primer Vengador. Por eso le dicen el primer Vengador, porque fue el primer héroe de cómic que salió. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el teatro. El teatro, lo que muchos hemos actuado, aunque sea una vez en nuestra vida. Pues yo sí una vez en mi colegio, con mis compañeros, un deber de educación artística. Bueno, vamos a hablar, voy a darle un pequeño concepto como todo. ¿Qué es el teatro? El teatro es una rama del arte escénico relacionada con la actuación, escritas en forma de diálogo y que representa historias frente a una audiencia o público, usando una combinación de elementos como el discurso, el gesto, la escenografía, la música, el sonido y espectáculo. Como vemos, en el teatro hay de todo un poco. Tiene que haber coordinación, tiempos, voz claras, gestos, música, sonido, y eso es igual a un espectáculo que puede ser bien hecho o mal hecho. Eso depende de lo que haga en la suma, en la ecuación. Como todos hemos hablado, siempre tiene una historia y también tiene una historia el teatro. Bueno, hace muchos años todos conocemos que hace muchos años los primitivos se comunicaron con la naturaleza y con sus dioses por medio de representaciones que llegan al origen del teatro. Como en muchos de mis ejemplos, siempre la creación de la historia de algo viene ¿de dónde? De Grecia, la griega. El teatro en Grecia se originó en los siglos 6 a.C. para celebrar las fiestas dionísicas o fiesta de honor a Dios Dionisico o Dioniso, como le dicen algunos, que tratan sobre el dios del vino y la vegetación.
cuyas fiestas se realizaban cada año del marzo, que duraba 5 días. Como vemos aquí. Esta es una representación, obra sobre el dios de Dionisio. Dionisio. Ahora vamos a una, como tiene el teatro tiene su época. Ahora vamos a la época de la Edad Media. Como todos sabemos, pues ya lo he dicho, en la Edad Media fue mejor conocida la Edad Oscura, porque aquí fue donde la religión tomó poder en todo el mundo, en el teatro también. En la Edad Media es un periodo del tiempo en la historia de la humanidad que abarca desde el siglo XV hasta el siglo, perdón, desde el siglo V hasta el siglo XV, en el cual todo giraba alrededor de Dios, solo un Dios que daba todo, solo un Dios. Hasta el punto que los monasterios e iglesias eran los ejes de las culturas medievales. En el teatro religioso tuvo especial relevancia en las festivales cristianas de las Pascuas y las Navidades, incluyéndose con el paso del tiempo otras manifestaciones relacionadas con los milagros, los ministerios, perdón, la obsesión o la absorción de la Virgen María o las vidas de los santos, como usted lo quiera llamar, o la celebración de la Virgen María, etc. Como todo, también tuvo su renacimiento en la época renacentista. En el Renacimiento, en esa época que comenzó desde el siglo XV hasta el final del siglo XVII, o el siglo, sí, final del siglo XVII se puede decir, en la cual se produjo en toda Europa un renacimiento de todas las artes, en todas, de las letras, de las costumbres, basadas en el hecho en que el ser humano es el centro de todas las cosas, siendo esta corriente la predominante que permitió una revolución intelectual, moral y espiritual, lográndose como consecuencia una ruptura con la tradición religiosa de la época medieval. Porque en la época, el Renacimiento es todo lo opuesto a la época de medieval. En la época medieval todo se basaba, giraba en Dios. Ahora en esa época, el renacentismo, todo se basaba en sí mismo, en el hombre. En Italia nace la primera agrupación de actores profesionales denominada la Comedia del Arte, que vemos aquí, compuesta generalmente de 7 hombres y 3 mujeres. Ustedes vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 mujeres. Aquí vamos a poner más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una de 2 y 3 mujeres. Para que se quite la duda. Las cuales en toda su vida se dedicaban a la actuación, a atraer al público, y todo esto se heredaba a su hijo. Y así era normalmente en esta época. Ahora vamos con otro tema que también me gusta, o también deberíamos aprender todos, que es la música. La música todos la tenemos, todos sabemos que es la música, vivimos con la música. Hay frases que dicen que yo sin música no soy nadie. Pues yo comparto con eso, porque la música nos libera. Hay todo tipo de música. Depende del gusto que tengamos nuestros oídos. Perdón. Vamos a dar una pequeña introducción de la música. Esos son tipos de fotos del teatro que, pues, la música también conlleva aquí. Le voy a dar un pequeño, se puede decir, los elementos que lleva el teatro, sus características. Y que después vamos a hablar sobre la música. Todos sabemos que la música. Pero la veremos ya mismo, después de este tema. Ahora vamos a dar las principales características del teatro. Como vemos. Todos los que participan en una obra que hablan directamente sin la intervención de un narrador. Es decir, que un actor no puede estar hablando al mismo tiempo que un narrador. No se puede. Todo uno tiene su tiempo y su espacio. El otro son los parlamentos. Lo que dice un actor en una obra dramática, ya sea como relación o como monólogo. La otra son los actos. Cada una de las partes en las que se vive una obra teatral, en cada acto se presenta un hecho completo. Generalmente las obras teatrales se dividen en 3 o 2 o unas partes. Hay obras que demoran 3 obras
Hay obras que necesitan tres teatros, así, supongamos, un día presenta una parte, el siguiente otra parte y el siguiente otra parte. Pues hay obras que solo la tiran una vez, se puede decir uno, como dice la palabra mucho. Otros son los cuadros. Dentro de cada cuadro, el actor, la obra puede dividirse en cuadros que son secuencias que giran alrededor del mismo lugar y una misma acción. Es decir, que, que hay un tiempo, una cronología de la obra. Podemos la historia de dos chicos enamorados, Pepita y María Cristina Pancrace. Pepito era un niño, primero se conocieron, era un niño y conoció a María Pancrace. Fueron amigos. Luego, los dos se enamoraron pero ninguno lo dijeron. Pepito de María Pancrace y María Pancrace de Pepito. La tercera, se separaron. No se vieron después de muchos años. Después de 20 años se volvieron a encontrar. Y esta vez se amaron y se conocieron. La otra parte, la cuarta parte, no, la quinta, murió uno de los dos y el otro quedó solo. Y en la sexta, el otro acompañó a su querido amor, su esposo o su esposa. Así es, así. No sé si hablé bien, pero si me entendieron, muy bueno. Y si no, busquen su propio ejemplo. Hay muchos ejemplos. En las escenas también tenemos ahí, como vemos aquí en la escena que alguien está muriendo. De cada una de las partes en las que se divide un acto, se encuentra presente los mismos personajes. Y también las contaciones. Son las indicaciones que indica al director relacionadas a las escenografías, movimientos, gestos y actos. Es decir, que en la escena podemos poner en la que está muriendo. Hacia una escena de muerte se oscurece todo y se enfoca nomás en ello y solo ello. En las acotaciones son las indicaciones de los gestos. Como ven, esa chica se está muriendo o le pasó algo, no tiene una cara de felicidad, tiene una cara de como que mala. Estoy muriendo, me pasó algo, estoy deprimida, la vida no sirve. Así es una obra de teatro. Ahora sí, vamos a pasar con la música. Creo que todo el mundo conoce qué es la música. Todo el mundo ha escuchado la música. Como le dije a algunos, hay personas que dicen que la música no soy nadie. Pues bien, yo comparto esa idea. Vamos a ver la introducción. A través de la historia se ha comprobado que la música tiene capacidad de influir en el ser humano, en todos sus ámbitos biológicos, fisiólogos, intelectual, social y espiritual. Pues esta frase, hay una frase que representa la música, que fue de los seguidores de Pitágoras, que dicen que la medicina purifica los cuerpos, pero la música purifica el alma. Pues es porque la música se ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la cultura, formando parte de la tradición de un país, cultura o religión. Ahora vamos a hablar qué es la música. La música es el arte y la ciencia de crear sonidos, comunicar los sentimientos del artista y producir diferentes emociones en el público. El origen etimológico de la música proviene de la palabra musa, la que Grecia se conocía como la, la diosa que inspiraba a los artistas. Ahí también tenemos la musa, que es la música. Es algo confuso. Ahora les voy a dar unos elementos básicos que tienes que saber en la música. Perdón, uno de ellos son las melodías. Es una sucesión de sonidos que percibida como una sola entidad, es decir, los sonidos se combinan sucesivamente sin que suene más de una nota al mismo tiempo. Instrumentos de viento como la flauta se denominan melódicos, pues no suena más de una sola nota a la vez. Pero también hay otro, es la armonía. Es una combinación de sonidos sucesivos en el que suena más de una nota. Al mismo tiempo es la contraposición de la melodía. Es decir, en la melodía solo se suena una y solo una. En la,
armonía escuchas distintos sonidos, melodías, combinaciones de sonidos. Y el último es el ritmo. Es la distribución de diferentes sonidos o notas de tiempo formando una pieza musical. Por ejemplo, uno de los ritmos más rápidos son el rock and roll. Y uno de los lentos es la balada. Bueno, el próximo tema que vamos a ver será la poesía. Para ver este tema, primero vamos a ver sobre un pequeño concepto de qué es la poesía. La poesía, también conocido como el romanticismo, es el movimiento que toma para centros burgueses. El concepto nace de los románticos y abre camino en la literatura contemporánea. El artista es visto como un creador absoluto. El poeta es visto como un vidente que integra conocimientos de la realidad exterior con sus sensaciones internas para dar imagen diferente del mundo. El poeta era un artífice de la palabra, conocedor de todos los recursos del lenguaje y el verso. Se ponía el acento de las rimas suntuosas, el vocabulario fulgurante, el rigor y el equilibrio. Este movimiento fue reaccionado artísticamente e intelectual, que buscaba separarse de la sociedad burguesa a través del arte. En la generación del 98, el poeta busca verdades más que la belleza, camina sueño adentro, atravesando su mundo interior. La generación se caracteriza por ser antirretoricista. Disculpen, solo voy a dar un pequeño concepto de qué es su historia de romanticismo. En 1780, en Inglaterra, se produce el movimiento poético que es inspirado por romanticismos de los poetas laquistas, que proclama el imperio de la naturaleza y el sentimiento contra el artificio escenográfico y la razón pseudo-clásica. El romanticismo proclama el amor, la libertad, la naturaleza y la búsqueda de lo exótico y el regreso a la Edad Media. Tiene como connotaciones más salientes la exalta del yo y se orienta hacia dos actitudes distintas en el tratamiento de sus temas. Como vimos, la poesía fue inspirada por la Edad Media. No fue un tema que lo quisieron recuperar porque en la Edad Media hubieron muchos poetas. Cuando llegó el día del Renacimiento, hubo demasiados poetas, muchos poetas buenos, que escribieron versos puros, como los podemos, las rimas. Todos son poemas que son, se pueden decir, de la vida diaria, como tal palo tal así. Eso es una rima que significa que uno es igual que a su padre, y así sucesivamente. El otro tema que vamos a ver será la fotografía. También le voy a dar como un subconcepto de qué es la fotografía. La palabra fotografía es del origen griego que proviene de fotos, que significa luz, y grafis, que significa dibujo, escritura. En otras palabras la fotografía se define como procedimiento por el que se consigue imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas. En cambio, el término cámara deriva de la palabra latina camareta, que significa habitación o cámara. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la cámara fotográfica es un aparato que sirve para hacer fotografías y que consta de un medio óptico, el objetivo, y de un medio mecánico, el obturador. La fotografía y la cámara están unidas por un vínculo muy fuerte. Por otra parte, hay que saber mirar para lograr buenas fotografías, algo que parece difícil en fotografía y al mismo tiempo indispensable. Es decir, no cualquiera puede tomar una foto. Pueden tomar fotos, pero la buena foto es momento exacto, tiempo y espacio. Ahora voy a darle unos tipos de cámaras que existen. Una de las cámaras se llama las cámaras técnicas. Por lo general son más grandes y pesadas que las medianas y pequeñas. Y se suelen usar para trabajos de estudios, paisajes y fotografía de obras arquitectónicas. El otro es la cámara de visor directo. Tiene un visor a través del cual el aficionado ve y encuadra la escena o el objeto. El visor no muestra la escena a través del objetivo, pero se aproxima bastante a lo que retratará. La otra es la cámara reflex.
La cámara refleja tanto la CLR como la TLR, incluye espejos que reflejan el visor, escenas que van fotografía. La imagen que toma el objetivo superior o visor se muestra en la pantalla de enfoque gracias a un espejo colocado en un ángulo de 45 grados. El otro tema que vamos a ver es la escultura. ¿Qué es la escultura? La escultura es aquel que el arte está encargado de crear figuras tradicionales y tridimensionales para los creadores y utiliza múltiples técnicas y materiales. El término escultura proviene de la palabra sculptor, en la que se traduce al español como esculpir, y se trata de un arte que se ha encontrado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Para lograr sus obras, los artistas y las esculturas utilizan múltiples técnicas, entre las que se encuentran la soldadura, el modelado, la talla y la fundición. Una de las técnicas más antiguas de la talla presente es el arte de la prehistoria. Debido a esto, la talla se considera como técnica suprema de la escultura. La escultura consta de la forma de determinada material, extrayendo, raspando y cortando superficies para lograr forma o figura deseada. Como para hacer una figura, no que se hace un molde y ya está la figura, sino comienza todo un cuadrado y con palos o soldadores o otras herramientas va haciendo la figura del cuerpo, como el león, como el pensador y esta señorita que no sé qué. Una de las características de la escultura es que los materiales de trabajo pueden ser los más variados, desde barro, piedra, la madera, hasta el mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de materiales como bronce, hierro, cobre, plata y oro. Otra característica es que la escultura tiene una gran componente de imitación y también la creación original, ya que la representación puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales. El manejo del espacio es muy importante en la escultura, lo cual implica que la composición final que el artista persiga debe tener en cuenta aspectos espaciales tales como alto, el ancho, la profundidad, el volumen, la forma, la disposición, las líneas, la textura y la consistencia de los materiales. Bueno, ahora vamos a seguir con el último tema de este video, que es la pintura. Bueno, como saben, en todos mis videos he dado un pequeño concepto que es la pintura. La pintura es el arte y la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura como la teoría del color, más allá de toda especulación o tendencia de las artes visuales. La pintura artística se diferencia de cualquier otro tipo de pintura, en que se practica no correspondiente necesariamente a una demanda, sino a la búsqueda personal de un mensaje visual que trasciende al material usado en sí. La pintura es la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos en el papel, madera, paredes, etc. Para esto, el pintor necesita una habilidad para pintar y además una situación en que se basa. Es decir, un conflicto, problema o situación en la que se encuentra. Bueno gente, si les gustó este video denle like. Si les gustaría ver más de este video, suscríbanse. Y vengo a esta exposición, ahí por que vengo en el colegio medio educativo de Capitán Pedro Casada Jaña. Si quieren más videos como estos, déjame en los comentarios y les dejo una descripción del video. El compañero que me ayudó a hacer este video. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.